Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Además, vamos a dar un nuevo enfoque, en este caso político, porque imaginen ustedes, con el Círculo Rojo en alerta y el Congreso junto a los gobernadores buscando acciones que los diferencien antes de las elecciones de octubre, el gobierno tiene un margen bastante acotado para cometer errores políticos. Y el tono sin altisonancias del discurso de Javier Milei este lunes fue considerado por el mercado como positivo de mediano plazo. Para hablar de estos temas nos visita el analista político Máximo Reina. Máximo, bienvenido. ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿El tono moderado significa una aceptación de lo que ocurrió el domingo pasado en la provincia de Buenos Aires? Creo que significa una aceptación no solamente de lo que ocurrió, sino una necesidad de urgencia del gobierno. Me parece que es importante también entender, tanto para los mercados, recién estábamos hablando o escuchando sobre el próximo semestre, el año que viene, que de acá al 26 de octubre en términos políticos se juega una tanda de penales. Entonces, básicamente, estar pensando en qué es lo que vamos a hacer o cómo va a formar el equipo en el próximo partido en el medio de los penales parecería como medio arriesgado. Definitivamente hay elementos económicos y macroeconómicos que el presidente quiere vender, una ilusión o una perspectiva de futuro, pero hoy la definición se toma semana a semana, día a día. Digo, mañana el Congreso se reúne y hay escenarios también que pueden alterar la calma que tuvimos en el día de hoy, por lo tanto es paso a paso, como decía Mostaza. Como decía Mostaza, hincha de Racing, Máximo. Entonces vamos al primer penal, el tema de los vetos. Esta noche es una noche muy particular porque cada sector político está jugando para un lado o para el otro. El oficialismo no quiere tener una nueva derrota en el Congreso, no quiere que caigan los vetos a la ley Garrahan y a los fondos para las universidades. Y la oposición quiere todo lo contrario. Hay reuniones de bloque, hay mucho poroteo, mucha búsqueda previa, pero también saben que los gobernadores, especialmente los que recibieron fondos, pueden ejercer presión importante sobre los diputados. ¿Qué representaría para el presidente que esos vetos se caigan, en particular se cae el veto de Garrahan? ¿Y qué pasa si esto no ocurre? Creo que justamente en pos de mantener una centralidad o de volver a ganar una centralidad, lo más importante es lo que ustedes comentaban hace un rato, no cometer errores. No pegar saltos o volantazos de acá al 26 de octubre. Definitivamente el gobierno tiene que llevar hasta el 26 de octubre el escenario en la mayor, no digo tranquilidad o calma posible, definitivamente no tiene que generar sobresaltos en las cuestiones económicas, pero tampoco en lo político puede demostrar que le dolieron los golpes, digo, utilizando otra metáfora. Porque eso lo único que haría es llevar a la oposición a seguir tratando de generar nuevos golpes. El gobierno estuvo 16, casi 18 meses desde que asumió en la centralidad absoluta, generando todos los temas de agenda que se discutían. Lo perdió en el cierre de listas y en las primeras votaciones en contra del Congreso. Y eso ha demostrado que el gobierno pierde el rumbo, pierde la centralidad, pierde la agenda y empieza a dejar que de alguna forma la oposición, de manera individual y todavía desconectada entre sí, pero impongan la agenda. Lo que no puede perder es el mediano o largo plazo del gobierno. Si se ata a las derrotas o a que las va a tener, las derrotas y los errores y los conflictos de acá al 26 los va a tener. Si se queda en esa táctica, ahí de alguna manera su resultado a largo plazo corre mayor riesgo, ¿no? No es sano que un gobierno tenga la centralidad. En ningún país del mundo pasa, en algunos pasará, pero no es lo normal, no es lo habitual que todos los días estemos pendientes de lo que dijo, de lo que no dijo, o de un gesto o de otro gesto. Ahora, ¿lo peor ya pasó, como dijo? Creo que es una frase desafortunada o inclusive a propósito. Me parece que lo clave era el tono, ¿no? del discurso. Lo peor ya pasó es una frase, como ustedes bien dicen, ya dicha 1000 veces. Incluso pensando en cuestiones que hablaban recién vinculadas a la economía, me parece que la letra fina del discurso no tuvo gran capacidad de análisis por parte de los analistas. Justamente si uno se pone a pensar en el dólar prometido en este presupuesto para el año que viene y el otro año, se hace difícil de creer. Principalmente compró el tono el mercado, o el escenario político compró un tono, bajó de alguna manera entendió que el presidente baja a su temperamento, su carácter, dialoga o trata de mostrar que dialoga. Ni siquiera importa qué es lo que quiere realmente, entiendo.
importa lo que trata de transmitir. Eso compró el mercado y eso de alguna forma le dio la posibilidad de seguir avanzando paso a paso en esta carrera larga que tiene hasta octubre. Vuelvo al tema del Congreso, porque mañana tenemos el tema financiamiento de las universidades, tenemos Garrahan, y el jueves el tema de intentar mantener o bajar el veto a los aportes del Tesoro Nacional. Hay un intento de mostrar diálogo con gobernadores. Algunos son públicos, otros son reservados, más o menos críticos. ¿Pensás que puede el presidente arreglar con los gobernadores después de las promesas que muchas no se cumplieron? Creo que sí, porque también hay que reconocer que los gobernadores tienen una necesidad material en términos de fondos y de cuestiones prácticas. Tampoco un gobernador o cualquier gobernante puede atarse a una dinámica de vamos para adelante a ver qué pasa en este caos y tratemos de sacar algo positivo. Desde el punto de vista de la política, el gobernante, el intendente, el gobernador, incluso los presidentes tienden a ser, y lo hemos visto hasta el presente, tienden a ser mucho más pragmáticos en la resolución de los conflictos. Aunque se vote el 26 de octubre y tengan un proyecto de 2027. Es que creo que el proyecto a 2027, primero que falta muchísimo, ninguna elección intermedia, que todavía no la hemos tenido aparte, porque no deja de ser la elección de la provincia de Buenos Aires, una elección con alto ausentismo como todas las otras y todavía lejos de la fecha final. No vaya a ser cosas que también lo charlábamos con colegas, que esta elección de provincia de Buenos Aires no opere como una PASO y que active gran parte de las fuerzas que en su momento también votó a Javier Milei y el resultado que venga en octubre sea no positivo, pero un poco más parejo. O que también esa es otra pregunta. El escenario a construir en octubre, ¿qué sería ganar o que le vaya bien al presidente? ¿30, 33, 36, 39? ¿En base a qué lo construimos o en base a qué lo conformamos? Son todas cuestiones que se tienen que armar en estos próximos 40 días. No está armado, no se sabe con qué se lo va a comparar. Por eso digo que quedarse en la táctica, quedarse en la coyuntura, perder una elección o de alguna manera que aparezca alguna crisis o algún conflicto, está perdiendo la mirada a mediano plazo que tiene que ver con mostrarse de cualquier manera que sea, si no victorioso, al menos no tremendamente perdedor, que eso es un poco lo que pasó con la elección de la provincia de Buenos Aires, autoinfligida, porque los que vendieron o los que fueron a buscar a esa elección una derrota del kirchnerismo, en sus palabras, fueron ellos. Pero lo que votó fue la gente. Exacto. Las expectativas las generó el gobierno en una elección local que impuso el gobernador Kicillof, porque no la pusieron la fecha, no adelantaron la fecha ellos. O sea, son errores no forzados en contextos muy complejos, que también hay que decirlo, 10 días antes los audios vinculados a la Agencia de Discapacidad terminaron de romper lo que había empezado a generarse con el cierre de listas, que es no solamente la interna, sino la pérdida de la centralidad y el manejo de la agenda. Es evidente que tienen que cambiar el discurso diametralmente, porque seguir o insistir con el kirchnerismo como el gran fantasma o el gran rival realmente no les da ningún resultado. 26 de octubre parece lejano, pero está a la vuelta de la esquina. ¿Crees que puede mejorar la situación del gobierno, al menos la imagen, de aquí a esa fecha? Creo que está en construcción, por eso creo que primero, que no hay una fuerza a nivel nacional capaz de representar un porcentaje mayor inicialmente que el gobierno en esta elección. No es que hay una fuerza que existe del otro lado un Juntos por el Cambio o un peronismo unificado a nivel país que te pueda mostrar lo que sí va a poder haber es una especie de conjunto mayoritario de personas en contra del gobierno. Digo, si parte de la oposición intenta vender esta lógica como una elección intermedia de aprobación-desaprobación, probablemente ahí sí. Pero ese es el terreno que tiene que salir a disputar el gobierno. ¿Qué es lo que quiere vender? ¿El kirchnerismo o Macri en las elecciones intermedias, tanto en el 2013 como en el 2017 Macri? ¿Cuántos sacaban? ¿33, 35, 37? ¿Qué porcentaje es el que nosotros vamos a buscar para continuar esto? Me parece que es una cuestión es una discusión acerca de relatos. Y ahí hay que recordar que el gobierno siempre tuvo primacía en esa lógica. La ha perdido en los últimos 3 meses y me parece que está en su urgencia recuperarla o tratar de reinventarse en esta nueva etapa, si es con un nuevo rol o desde un nuevo rol. Pero está todo por verse, por eso digo penales, ¿no? Bueno, será muy interesante ver cómo juega otro triángulo, ¿no? Que tiene que ver con el relato
Hay mucha gente, muchos consultores que incluso miran el tema del voto emotivo y la billetera, que me parece que la micro es una cuestión que no se ha profundizado demasiado. Pero ¿sabes qué te quiero preguntar, si vos me permitís, Máximo? Sobre el tema de las universidades. ¿Por qué pensás que el gobierno va tan fuerte con el tema de, aún al anunciar un aumento del presupuesto de 4.8 billones, lejos de lo que marca la ley de financiamiento, va jugando tan fuerte contra lo que implica nada más ni nada menos que la capacidad de formar a ciudadanos, de generar más materia gris, de impulsar la educación, con ello el desarrollo, profesionales, que seguramente muchos se queden aquí? Vos conocés muy bien el ámbito universitario, por eso te lo pregunto. Yo he aprendido, por decir así, trabajando, vinculado a procesos electorales, políticos, que hay tanto cuestiones ideológicas como de intereses, como también cuestiones personales. A veces se juntan y gran parte de todos esos motivos hacen que una decisión no salga. Me llama la atención, y siempre me ha llamado la atención, la cantidad de cuestiones que a veces suceden más en términos de personal. Digamos, esto, me cae mal tal persona o me cae mal cual persona, o no quiero dar el brazo a torcer en esto y por lo tanto me mantengo como un eje central en mi decisión. A veces la política tiene mucho más de eso que de operación racional, milimétrica, o sea, no es física o no es química. En muchas ocasiones tiene que ver con el orgullo, tiene que ver con no querer dar el brazo a torcer o por no ceder, que también en política se hace mucho, para que no te empiecen a entrar el resto de las demandas. Elegís una demanda mayoritaria como para frenar todo el bloque que viene detrás, porque donde concedes una, de alguna manera el resto de los sectores que vienen negociando con vos y que vienen haciendo las cosas que vos mínimamente querés, pedís o pregonás, se dan vuelta. Entonces tenés que dar alguna batalla simbólica o alguna batalla, evidentemente, esta es una de las que ha elegido el gobierno. Aunque tenga un alto costo seguramente, ¿verdad? Claro, seguro. Bien, es Máximo Reina, es sociólogo, consultor político, nos acompañó esta noche aquí en Noticias a las 20:30. Máximo, como siempre es un gusto que nos visites y poder tener estos ida y vuelta sobre la política argentina. Dale. Gracias. Que estés muy bien.